todas, todes por venir hoy. En lo personal, estoy muy agradecida con Nachu y con todo el equipo por la invitación. Más que nada porque soy una lectora fan de Cordón Sojo, de la primera edición de Cordón Sojo, de haberla leído, de haber entendido lo que Cordón Sojo venía a presentar a lo que era el panorama literario en ese momento, y a sentir que había una representación nueva de un barrio, pero también de un modo de vivir, y que los jóvenes empezaban a tener otro tipo de voz. Así que de eso, y también vamos a sacar un poco los mitos, ¿no? Estas preguntas como, ¿es una transcripción literal la novela gráfica? ¿Es realmente, exactamente lo mismo? Bueno, de eso vamos a estar conversando, pero de verdad, gracias Lu, Agus, Nachu, Peruso querido por la invitación. Y en realidad yo no me voy a sentar porque pues ansiedad siempre. No te quedes lejos. No, pero ahora los aprieto, tranquilos. Porque ¿qué pasa? Les cuento una cosa. A mí cuando me dicen, dale, yo trabajo con clubes de lectura, soy una de las impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Entonces, la verdad que ahí se van a apretar increíblemente. Vamos a estar todos apretados. Bueno, hace mucho que tenemos esa posibilidad de poder conversar con quienes hacen que las letras tengan estructura y que nos puedan presentar estos libros y estos viajes a los que nos invitan. Y definitivamente celebro la posibilidad de juntar una novela que me gusta muchísimo, como Cordón Sojo, con otro vicio grande que tengo, que son las novelas gráficas, ¿no? Entonces, acá vamos a estar conversando un poquito de ese origen. Y como decía también Martín, hay mucho de algo muy musical, muy visual. No estamos cerrados a las adaptaciones audiovisuales. Cualquier cosa se pueden acercar y lo conversamos. Siempre hay nuevas formas de adaptar historias. Pero sí, en general... Bayona dice que... Tirando datos. Uruguay Audiovisual tiene un programa muy bueno para ayudar a las empresas a producir. Nada, después les tiro más detalles. Pero sí, lo que me gustaba como la idea de bajar un poco esta idea como experiencia de lectora y escucharlos a ustedes, de cómo pasa, y vamos a empezar por el origen, Nachu, esto que decía Martín, que vos viniste con esta idea de la novela gráfica. Vos sos lectora de novela gráfica y estamos hablando de los 10 años de la parte narrativa de Cordón Sojo. ¿Por qué llevar la historia de Vale, de Tati, de Caro a la novela gráfica? Y dije, bueno, ¿cómo puedo seguir currando con Cordón Sojo? Es totalmente válido. No, mira, fue así. En realidad me costó, fue una idea muy tonta y sencilla, pero no sé por qué me costó mucho tiempo llegar a ella, porque me pasaba eso, tenía la idea de, siempre como un deseo ahí que no terminaba de cuajar, de hacer una novela gráfica, por lo que vos decís, porque soy lectora de novelas gráficas, me parece un género precioso, y no sabía mucho para dónde agarrar. Conocí a Nico. Así que obviamente él me mandó el primer audio que le mandé, septiembre de 2020. Dije, che, Nico, ¿cómo andás? Mirá, acabo de leer una novela gráfica, una adaptación del cuento de la criada de Margaret Atwood, y se me ocurrió esta idea, Cordón Sojo, que es como muy visual. Tengo ganas de hacer algo, ¿qué te parece? A ver, no sé, decime algo. Y Nico le gustó la idea y no se comprometió del todo como a él meterse como de lleno en el proyecto, porque él estaba en sus cosas, pero bueno, amablemente me presentó a estas chicas muy talentosas, y ahí empezamos a trabajar. Y de hecho rápidamente nos dimos cuenta que había un fondo concursable a la vista. Yendo, no llegando, estoy abajo. Exacto. Y bueno, nos presentamos y Nico me dice, mirá que vos no te pienses que esto es fácil, no, podés estar 5 años participando. Y bueno, pero lo ganamos de primera, sí. Y así que eso nos permitió avanzar con tiempo, con tranquilidad, y bueno, así fue. Nico, ¿por qué una historia como Cordón Sojo tiene algo para contar de esta forma visual que tiene la novela gráfica? Bueno, yo creo que lo interesante cuando uno compara la novela con la novela gráfica es que yo creo que son complementarias. Algo de eso estuvimos conversando durante todo el proceso de creación, porque es una historia muy pero muy visual, y la principal diferencia es que en un montón de escenas en donde nuestra narradora omnisciente nos va contando qué es lo que va sintiendo nuestra protagonista, nuestros otros protagonistas, todo eso no lo vamos a ver, con lo cual es información que a veces uno podría pensar que se pierde cuando uno hace una interpretación visual,
pero en realidad el desafío es precisamente eso, es decir, bueno, vamos a perder ese narrador porque también está la tentación, a veces nos pasa cuando vemos una película que adapta una novela, de meter un narrador, que a veces puede ser el protagonista o a veces no, para tratar como de que no se pierda esa voz. Pero creo que el verdadero desafío cuando uno pasa de algo netamente narrativo a una narración visual es, bueno, a ver si logramos sustituir esa narración, esa voz de la escritora, por solamente los personajes en sus diálogos, en sus expresiones faciales y en sus actitudes, si podemos llegar a generar el mismo interés y la misma empatía por ellos que nos generó en la prosa. Y bueno, creo que se logró, pero creo que ahí estaba el desafío interesante. Hay algo que también tiene muy interesante esto, que lo comentaba hace unos segundos, que es otra forma de ver la ciudad, que ya lo hacía la narrativa, o sea, ya lo hacía la prosa, hacía ya muy descriptiva, muy musical, como decía también Martín, muy de la referencia local, que cuando lo veo, o sea, yo tuve ese momento bajada de poner, o sea, les contaba a los chicos hoy, yo lo leí muy rápido porque estaba hype siempre, lo leí rapidísimo, y después empecé a ver con más detalles, empecé a darme cuenta de esto es el bar Andorra, ¿no? Esto es capaz la Tortuguita, tal vez. Esto es una referencia local a Ili, el café. Acá hay una Pilsen. Y empezar a hacer ese juego también de descripción, que eso también es el talento de esas dos muchachas que también trabajaron en conjunto para poder dar esos guiños, ¿no? Entonces acá les pregunto, Lu, a vos, porque quiero entender cómo funciona la dinámica del dibujo, del color y de los globitos. ¿Cómo funciona eso, chicas? Bueno, fue un trabajo súper emocionante y la verdad que con Lu fue un trabajo que también al estar como de acuerdo en un montón de cosas, de decir, che, mirá, te paso esto, tengo esta imagen, ¿te parece pasarla por acá? Y son esas cosas que también al haber una comunicación y también una libertad en general de todo, da un buen encaminamiento, digamos, a poder hacerlo como tal cual lo queríamos, básicamente. El proceso fue re de maquinita, por así decir. A nosotros, Nati escribía el guión, eso le llegaba a Nico iba haciendo el boceto de página. Bien, con cómo se imaginaba que sería la escena de cada viñeta, eso después venía a mí, yo hacía los personajes, capaz que buscaba alguna referencia para los lugares, eso iba a Agus hacía los fondos de ser necesario y el color plano, eso después volvía a mí y ahí yo le hacía las luces y las sombras. Entonces era todo como una maquinita que funcionó muy bien, por suerte. Nos entendimos súper bien en todo el proceso y el resultado está. Hay algo que después también, otra cosa muy interesante, que siempre los he escuchado a quienes están involucrados en este arte de la novela gráfica, la Auch, por ejemplo, que siempre está muy presente en las charlas, talleres, incluso también a Nacho Alcuri, que lo vi por allá. Nacho es otro referente de la movida, escuchar siempre de hablar del trabajo en equipo, ¿no? Porque en realidad esto de los proyectos creativos que tienen estas pequeñas particularidades en el hecho de que pueden llevar mucho tiempo y hay mucha cosita pequeña, mucho detalle que lleva a que sea un producto de calidad, ¿no? Porque créanme que esta novela gráfica es de una calidad impresionante, ¿no? En lo que es en su papel, en su calidad, en sus dibujos, en sus colores. Y también preguntarles a ustedes, primero que nada, ¿cómo hacen para que, o sea, ustedes ya se conocían y ya trabajaban juntas? Ah, no, por cara de, no, nunca la vi en mi vida, solamente estos 3 años que durmió al lado mío mientras hacíamos estas cosas. Porque no podíamos parar. Contame, ¿cómo funciona esto del trabajo en equipo para como pensarlo como un proyecto? Porque estamos muy acostumbrados a el escritor solo, escribiendo, triste, con un vasito y escribiendo la historia, pero acá estamos hablando de muchas personas involucradas. Y cuando hay muchas personas hay muchas tomas de decisiones. No, y suma también la pandemia, que menos todavía nos llegamos a ver, fue todo muy tecnológico, yo ya todo muy virtual y además eso, yo conocí a Nicolás, fui alumna de Nicolás y me dijo, bueno, nos vamos a ver ahora en la presentación, bueno, y vamos a arrancar a laburar, y fuimos, bueno. Trabajar. La mejor forma de que puedas conectarte con el arte es trabajar. Bien, me gustó Peruso, es una buena lección para...
No, yo quiero decir que a mí me parece brillante la intuición, no sé si lo sentís así, que es que íbamos a funcionar bien, ¿no? Él en un momento tuvo como la visión de que ellas se iban a acoplar muy bien a este proyecto, que yo me iba a acoplar muy bien a ellas, que nos íbamos a llevar muy bien y que todo iba a fluir muy bien. Como dice Agus, fue todo muy virtual, una cadenita, pero Aceitado. muy aceitado y no tuvimos grandes conflictos. No, para nada. Claro, hacer historieta puede llegar a ser, como decías, un trabajo solitario. Por ejemplo, estamos en la Alianza Francesa, ¿no? Uno de mis primeros cómics cuando era niño era Asterix, quizás sea el de la mayoría de nosotros. Y yo me acuerdo cuando era niño que yo leía Mafalda, ¿no? Y ahí era más fácil de entender. Era un único señor que se sentaba, pensaba un chiste y después lo dibujaba. Y nunca entendía bien cómo era esa mecánica de Asterix en donde había dos. Entonces, ¿qué decía? Es como que uno se le para al lado al dibujante y le va diciendo, acá en este cuadrito dibujás a Obelix pegándole. En el siguiente... Y después fui aprendiendo que no, que son procesos que pueden hacerse tanto individuales como en conjunto, y cuando son en conjunto se requiere cierta planificación previa. Afortunadamente no tuvimos conflictos artísticos, que puede llegar a pasar, donde hay como formas distintas de encarar entre un guionista y un dibujante. Podríamos contar un montón de anécdotas de gente que ha terminado peleadísima. Sería como muy divertida la presentación si contamos algunos de ellos, pero claro, a veces sucede que un guionista piensa, bueno, me gustaría que esto sea un plano general, no sé qué, y el dibujante va y le dice, no, yo voy a dibujar esto otro, y ahí empieza como una ida y vuelta que a veces es más fácil y a veces no, pero creo que tu acierto es que si bien era un guión lo suficientemente detallado, los guiones de historietas son muy parecidos a un guión cinematográfico o de teatro, en donde hay una descripción de lo que se va a ver en el dibujo, pero también los diálogos de los personajes. Creo que vos lo hiciste lo suficientemente cerrado como para que nosotros supiéramos qué contar, pero con la suficiente libertad como para que ellas puedan jugar y que no sea también un trabajo tan mecánico que después se termine convirtiendo en aburrido, ¿no? Hay guionistas de historieta que son tan meticulosos, tipo Alan Moore o Neil Gaiman, en donde pueden llegar a escribir la cantidad de ladrillitos que tiene que haber en el muro, con lo cual el dibujante se termina transformando casi como que en una maquinita que repite lo que el otro le quiere hacer. Y acá nos ponían cosas en los muros que no tengo ni idea que pusieron, ¿viste? Esa cosa generacional. De esos niños. Sí, claro. ¿Cómo es esto también de adaptarse al formato, ¿no? Porque hay algo que les quiero hacer una pregunta con un paso atrás. ¿Con qué se quedan ustedes la esencia de la historia de Cordón Sojo? ¿Qué es lo que a ustedes las miro a las dos, a Lu y a Agus, ¿qué es lo que ustedes con qué conectaron de la historia para decir, bueno, ahora tengo la libertad de poder decirlo a mi manera, pero hay algo ahí, porque hay muchos temas que toca, hay muchos personajes y muchas dinámicas que pueden ser muy cercanos, no sé, ustedes son muy pequeñas, yo estoy pasada a los 30, pero digo, ¿qué es lo que les resonó más de la historia que Nachu contó? O sea, al principio, y después cómo la hicieron suya. ¿Se entendió? Sí, de hecho se apropiaron después. Es que sí, o sea, más que nada es un tema de, también estamos hablando de los 20, estamos en esa edad básicamente. Yo lo que siempre hablo y me da gracia es eso, que al hacerlo también en la pandemia y conectar también con esas cosas que digo, qué ganas de ir a tal lugar, bueno, voy a ir sacando nota porque la verdad que no puedo ni mover, digamos, pero sí, en realidad es eso también, es un tema de la juventud como en sí, de disfrutar la vida, de salir, de tener amigos, de llorar, pasar mal, digamos, un montón de cosas. Y bueno, y estar en la adultez también, en esa misma dualidad, digamos, de la vida, básicamente. Sí, yo por mi parte me pasó una cosa muy divertida, que cuando recién había leído la novela no me sentía tan identificada, porque siempre fui una persona muy tímida, que no era muy de salir, siempre era que prefería estar en mi casa antes que cualquier otra cosa. Y con la historia me pasó eso, ¿no? De empezar a ver los lugares y ver cómo Valentina salía con los amigos y demás, y decir, estaría bueno capaz que animarme a más. Y lo otro que sí resonó bastante conmigo fue el laburo, ¿no? Que el primer laburo que conseguí yo fue ya empezando el proyecto este. Entonces, como que empecé a entender a Valentina, ¿no? Con todas las frustraciones y demás. Porque digamos que ese primer trabajo no fue el mejor, como suelen ser los primeros trabajos, y por ese lado como que me fui
me fui identificando más con la historia a medida que la fui trabajando. Yo siento que suena como muy autorreferencial, les pido mildis, pero es una historia súper vigente en eso, ¿no? Porque en realidad son estos jóvenes en este barrio que además Cordón Sojo lo bautizaste vos, Nachu, y en realidad estaba en esta idea en el 2014, 2012, 2014, por esa época fue cuando yo lo leí, lo recuerdo. Era muy común pensar en Cordón y pensar en los bares, en la gente de Nuna, y uno también, yo era muy parecida a vos, Lu, entonces yo los miraba por la ventana, ¿no? ¿Viste? Esta gente en Nuna. Y también en lo referente a la libertad, la expresión, los desafíos y hermoso momento del desamor y los vínculos todos tomados, ¿no? Y hay algo que es muy interesante ahí porque explora, yo siento que la novela gráfica muestra un pasito más también de eso. Porque una de las cosas que me pasó, que yo les hacía un poco la broma, pero fue un poco en serio, ustedes vean si es, ¿no? Yo tengo la novela gráfica y tienen marcas. La novela también tiene marcas, son las mismas, se hacen referencia a páginas. Entonces yo me senté en una de mis lecturas y empecé capítulo por capítulo a ir mirando para poder entender la dinámica, ¿no? Entonces había algo ahí que me pasaba, Nacho, en particular, que era, ok, esta es la esencia de este capítulo y esto es lo que buscaste transmitir en el guión. Esto se ve que no es tan importante o para contar. Y la actualización, mi amiga, ¿no? El 2024, o sea, claramente notificaciones de Facebook, ya no más, ¿no es cierto? Entonces hay algo ahí de, claro, eso era como esos pequeños guiños de, bueno, Virtual DJ y ahora tenés Spotify, ¿no? Entonces había algo también como una necesaria actualización que hace que hoy con los ojos le puedo hablar a los jóvenes de ahora, y yo siento que igual va a seguir hablándole a los jóvenes dentro de 20, 30 años, porque tiene ese nivel de detalle, porque supongo que los jóvenes, los jóvenes dice como si estuviera... Tengo 34, ¿no? Pero cuando yo era más chica, las cosas se veían como ellos los plantean, ¿no? Y hay algo ahí también que tiene que ver con las relaciones. Y acá te pregunto, volviendo a la Nachu, que escribió la historia, y cuando te sentaste a hacer el guión, ¿cómo haces para mantener la esencia de lo que querés contar en menos páginas? Porque son 80 y poco contra 100 y pico de la novela. ¿Cómo tomas las decisiones porque incluso en la novela gráfica pasa que hay momentos que cambian de lugar, hay cosas que se sintetizan y hay cosas que como que se cuentan con mucho más descripción visual y que impactan de la misma forma o más de que cuando uno lo escribe con prosa? ¿Cómo fue ese proceso de armado de guión? ¿Qué elegir? ¿Cómo no? Me da mucha curiosidad. Está bueno, a mí me gustó mucho porque, bueno, con Nico hablamos mucho en ciertas instancias también de... Nico me decía, che, acá faltan un par de páginas, ¿no te parece? Como eso que vos decís, como darle más aire también. Yo venía con esa cosa de la narrativa que a veces cortás y ya está, pero en la novela gráfica, como la imagen empieza a pesar mucho más y a decir mucho más que las palabras, tenés que darle como su tiempo para que se entienda, para que el lector comprenda lo que estás queriendo decir. No esa cosa de dejar por como sobreentendido no funciona tan bien, ¿no? Tenés que mostrar. Y me parecía que yo también hice como una primera lectura de la novela para ver qué cosas me gustaba visualmente mantener, pero eso, no podía ser literal tampoco porque teníamos un presupuesto, sabíamos que no podíamos pasarnos de determinada cantidad de páginas. Lu me iba a matar también. Así que bueno, el desafío era en ese espacio cómo contamos esta historia, que se entienda, que tenga un principio, que tenga un final, que no quede como una cosa muy acelerada, ¿no? Que también tenga como que el lector pueda masticar ciertas cosas. Pero si te digo la verdad, no fue algo que lo sufrí, lo disfruté bastante, y creo que hay la ayuda de Nico también fue fundamental, y creo que también ser lectora de cómics de toda la vida o de novela gráfica me ayudó como a tener ese timing visual, ¿viste? Como quien mira muchas series y sabe cuándo va a venir el chiste, ¿viste? Pero bueno, esa cosa de saber cómo se narra una imagen con imágenes y con palabras. Es súper lindo, es otra cosa. Y me gustó mucho ajustar eso que vos decías hoy a que no fuera
simplemente la versión visual de Cordón Sojo, sino que quien leyera Cordón Sojo, la novela gráfica, encontrara cosas que no están en la original, se sorprendiera también, y viceversa, ¿no? Creo que eso está re bien logrado, se los digo a todos. Porque hay algo, Nacho lo pone acá en la contratapa, que habla como de ese universo expandido. Y a mí me pasó con lo que ustedes decían, ¿no? Que se complementan, que es en base una historia que se cuenta, pero la riqueza visual que presenta la novela gráfica va por otros lugares, me presenta otras historias. Y a mí me da como mucha curiosidad pensar estas nuevas situaciones, porque hay nuevas situaciones, ustedes tendrán que saber cuáles porque van a tener que leer los 2 libros, ¿correcto? Entonces, estas nuevas situaciones que se plantean, ¿cómo surgieron? ¿Fueron de vos conversando con ellas? Ellas empezaron a decir, capaz que esta imagen estaría buena de este detalle, o darle más, o como decía recién Peruso, ¿no? Capaz que hay que darle un poco más de aire. Las situaciones específicas, las nuevas, ¿cómo surgieron? No sé, por ejemplo, no me doy cuenta. Tengo un montón, pero tengo miedo de spoilear. Tengo todo anotado lo que pasa. Podemos hablar después tomando un vino. Pero hay cosas que en particular, ¿cómo lo puedo explicar sin que queme? Valentina tomándose el bondi escuchando la canción. Bien. Eso no está en el libro. No, claro. No es una transcripción literal. Pero sí está el espíritu. Porque ella piensa en Caro cuando escucha esa canción. Entonces ella está en una embobada en el ómnibus tomándose el cuxa. Y eso es algo nuevo, es un guiño nuevo que a mí lo que me da es más contexto y me da más vida cotidiana. Me da más ese modo de vida de joven promedio que se toma el bondi, escucha la música y flashea con la persona con la que está enganchado mientras está pensando en el ómnibus y piensa si mandarle o no un mensaje, ¿no? Bueno, ahí tenés varias cosas. Ejemplo. Estás contando que ella está yendo a trabajar, cómo está yendo a trabajar, qué hace mientras viaja en el ómnibus, y también, bueno, y son formas como de resolver una cantidad de cosas en poco espacio y en pocas viñetas, ¿no? ¿Qué decís, Nico? Bueno, porque una de las ventajas que tiene la novela gráfica es que quizá una cosa que en un libro de prosa te lleve una página o dos de explicar, en este caso justo no está en la novela, pero explicar que es una mañana medio gris, probablemente ya sea media estación por cómo está vestida, que está llegando el ómnibus, que va a tener que viajar probablemente parada o no, porque hay un montón de otra gente, lo resolvés en un único cuadrito, con lo cual no es exactamente aritmético el conteo de páginas, no es que bueno, esto quedó más breve que la novela porque tiene 90 páginas y no 110 como la novela, sino que en algunas cosas necesitas expandir para que el lector vea lo que está sucediendo, en contraposición que a veces lo puedes resolver en la novela con una oración y a veces es al revés, en una única viñeta, como por ejemplo el comienzo, cuando es el domingo posterior a una fiesta, solamente con una viñeta más o menos grande ves más o menos lo que pasó la noche anterior, resaca, todo lo que vas a tener que limpiar. Sí, y yo ahí destaco los dibujos, porque hay mucha información en estos cuadritos. Uno puede leer la novela así rápido, pero después está bueno ir para atrás y empezar a detenerse en los detalles que son alucinantes. Yo sigo descubriendo detalles. Tengo un ejemplar en la mesa de entrada de casa y paso, lo abro siempre y siempre encuentro algo nuevo. Y ellas son muy pillas porque dejaron muchos secretos ahí guardados. Yo no sé, estamos nosotros. O sea, quiero que lo sepan, los busqué de forma consciente. Es muy cómico. Es como buscando a Wally, pero buscando a Agus Nacho Peruso en su novela gráfica. No, está lleno de guiños y cosas, eso es muy genial. Y bueno, son como capas y capas y capas de lectura que uno entiende el personaje mejor o su situación de vida, de trabajo, no sé qué, con todo lo que hay alrededor también, ¿no? Eso sí, está divino. Es que en realidad también es eso, ¿no? Es contar las historias de ellos a través de su entorno. Entonces tenés, no da la plata para el gas, hay que pedirle, che vieja, ¿me podés prestar un poco de plata? También el bar, la gente toda rota, acercándose, o sea, también está el disfrute con la música. Nacho, ¿cuál haces con la música? O sea, está constantemente presente. O sea, me dio mucha gracia cuando venía leyendo la novela y veo Taylor Swift y dije, sí, es muy bueno. Y después estás hablando completamente de Moby y saltás a otro tipo de música. ¿Por qué es tan importante la música para Cordón Sojo? ¿Y por qué era tan importante mantenerla en la novela gráfica?
Bueno, era importante en el barrio Cordón, ese barrio Cordón 2010, 2012, que yo también polulaba, pero también veía un poquito de afuera a esta generación que era un poco más joven que yo. Y no sé, el otro día le decía a Nico Siganda, me acuerdo de los bailes en el sótano del living, y el tipo de música, Dani Umpi pasando música, que era increíble aquello, y era mucha música en inglés, quizás si... yo me río porque en la novela gráfica tendría que haber puesto reggaetón, ponele. Pero la verdad que no tenía ganas. Puse la música que a mí me gustaba. Ponele que sos la autora, podés hacer lo que quieras. Ponele. Claro. Y la chiquilina me podían decir, che, ¿te parece esta música? Bueno, pero es como un mundo, no es cordonzojo literal, es como un cordonzojo inventado. Así que, nada, creo que funciona. Taylor Swift, obviamente, a mí me encanta también. Porque, bueno, un poquito actualizada estoy. Pero... hay como ajustes ahí en la música, me parece. Hay ajustes y en los reproductores de música también. Sí. Hay algo también que está buenísimo, que siento que en la novela gráfica se expande también, que son los vínculos, ¿no? O sea, es las relaciones. O sea, también está esto de, a ver, se menciona a Roberto de las Carreras. O sea, ya pasa en la novela, acá se muestra y se cuenta un poquito de lo que significa, y el hecho también de que uno se reconozca, primero descubrirse a sí mismo, que no les vamos a quemar al final porque sería terrible de mi parte, léanla, ¿no es cierto? Ahí está la recita con los libros, pero sí pasa que es una invitación a la búsqueda de Vale, ¿no? Y también al encontrarse uno mismo y el encontrarse con otros y el ser con otros, porque ella también hay como una búsqueda personal de buscarse para entenderse y para entender a las personas con quienes deciden estar, ¿no? Hay un punto que ahí es aún más, que es no importa, o sea, que es el amor tan puro, es el amor tipo desenfrenado, es el amor desde el deseo. Hay una frase que es muy buena que dice en el libro, que dice que la paciencia y el deseo no se llevan muy bien, no son muy compatibles, porque también está como esa efusividad, que también lo dice lo que es la juventud y cómo viven al tope, y eso también se nota mucho en el dibujo, en los colores, en la forma en que eso se expresa, que también tiene que ver con el amor es importante y amar es amar, y no importa quién ames. Y eso también me parece que así me gustó tanto como cuando leí por primera vez, que sea Vale, que sea Caro, que sea el novio de Caro, que esté en el medio maldito perro, ¿no? O sea, es Pablín, por favor. Después vean la hermosura de Pablo. Quiero que sepas que Pablo es hermoso. O sea, decir que soy una persona casi comprometida, sino tipo yendo o no llegando. Pablo lo que tiene, que es hermoso en su expresión y en su inocencia y en su pureza, con un moñito, va a trabajar con un moñito, ¿se entiende? Y en el libro en particular te hace referencia a que sus pantalones son un poquito más cortitos, y ya lo ves en la portada, tiene el detalle, ¿no? Entonces hay algo que también él representa también como un determinado rol de ese amigo no amigo, amigo cuando nos conviene, amigo cuando no, ¿no? Y creo que también es súper interesante que lleven esos guiños en el dibujar. Entonces te pregunto a vos, Luz, porque vos estuviste en los personajes al momento del dibujo. Pablito es hermoso. ¿Cómo surgió esa imagen de Pablo? Y en realidad fue como, después de que leí la novela de Nati, fue la primera imagen que se me vino a la cabeza. Es que es inolvidable, chiquines, créanme, de verdad. Sí, con cada personaje me pasó eso. Nati me dio toda la libertad prácticamente, me mandó unas fotos de referencia para el estilo de cada uno y las energías que transmitían, ¿no? Pero desde que leí la novela yo ya me había hecho una idea que se vio afirmada con esas imágenes, y se fue desarrollando durante el proyecto también con ayuda de Agus, que le fue asignando una paleta a cada personaje, y pero fue leer la novela y saber cómo se veían los personajes. Que después me enteré de que Nati no los veía igual, pero... Yo veía Vale igual, quiero que lo sepas, se los dije recién, tipo, Vale fue como... Y además hay algo con los colores, Aus, te pregunto, los colores pasteles, o sea, ella explota en colores pasteles en su conducta. ¿Cómo captaste que eran? No entendí esa parte, ¿cómo captás la forma de los colores? Alguien que no sabe ni dibujar un perro, tenés que explicarle, como a mí, ¿cómo te das cuenta que el tipo de color que es acorde a la historia? Y yo creo que es como le pasa a Lu, de ver el personaje, leerlo también y
sentir como esa esencia de decir, bueno, esta persona también tiene un color. Es como, bueno, si nos vamos a los chakras, digamos, bueno, vamos a verlo. Las emociones, o sea, también las emociones también tienen colores, digamos. Si vos estás enojado, siempre vas a ver que es un rojo, si es triste, un azul. O sea, se puede variar, obviamente, correspondiendo al estilo que se vaya a utilizar. Y bueno, no, o sea, a mí me pasó eso, fue como, bueno, vale, eso sí, tiene estos colores, o sea, si igual vas a usar un amarillo, el amarillo tiene que ser un amarillo muy suave y tiene que combinar con un rosadito siempre, o un blanco, o si vas a usar un negro, que sea no sé, muy poquito, pero que también que igual tiene como algunas cosas también que hace que use un negro en otras situaciones, digamos. Y la técnica, como por ejemplo, Lu dibujás el personaje, vos le pones color al personaje. O sea, vos lo dibujás en blanco y negro y vos le pones color. Sí. Cuando estás dibujando estás pensando en color, no estoy entendiendo. ¿Cómo funciona eso? No, yo la verdad dejé todo en las manos de Agus, confié. Solté, confié, fuerte, sí, me gusta. Sí. Sí, hubo mucha confianza. Muy estoico todo, muy confiar, suelte, confía en control, Sí. me encanta. En realidad, al principio del libro, creo que las primeras páginas las había pintado yo, entonces ahí medio que se le fue asignando a Vale y a Caro sus colores. Caro es como mucho más noche, por así decir, colores Toda oscuros, ruta, o sea, sí, claro, toda, verdes olivas, rojos, esas cosas. Y Vale son como más, no sé si decir inocentes los colores, pero sí, más claros, más pastelitos, ese tipo de cosas. Pero se fueron desarrollando con Agus. Y no, yo dibujaba, no tenía idea de los colores, de nada. Capaz que me hacía alguna idea, pero el resultado que daba Agus siempre era mejor de lo que yo esperaba. Ah, eso me gusta. Ponerlo en el CV eso. Da siempre mejores resultados de lo que se les pide. Peruso, el ojo que todo lo ve, sos. Escuchame una cosa, ¿cómo es tu rol acá? Porque en realidad es cuando hablamos de rotulado y hablamos también de layouts y demás, para la gente que capaz que todos acá son vastos conocedores del género de la novela, para quienes no saben, ¿cuál es tu rol ahí en las sombras? Bueno, mi rol es... Es re fuerte el rol. Sí, mi rol es un poco más sencillo en relación a todo el laburo que tuvo que hacer Nati de adaptación y el de Agus y de Lu. Lo primero que yo hacía era hacer los bocetos de página con fosforitos o con detalles un poquitito más elaborados, pero no mucho. Porque ¿cuál es el desafío de un libro como Cordón Sojo? La complicación a la hora de narrar visualmente es que esencialmente es una historia de cabezas parlantes. Con lo cual no tenemos escenas de persecuciones de autos, ni explosiones, ni luchas en una cornisa, sino que tenemos... esa es la secuela, claro. Hay mucho bailando. Exacto, ponele que tenés eso, pero la gran mayoría de las escenas en donde se avanza la historia son gente sentada en un living, gente sentada en un bar, y eso desde el punto de vista de la narración visual es bastante complejo de hacer para que no sea monótono, ¿no? Uno piensa, bueno, dibujás a los personajes de la cintura para arriba hablando, un plano un poquitito más abierto, y después cómo haces para sostener eso durante páginas y páginas y páginas y que siga siendo visualmente atractivo. Entonces cuando conformamos el equipo lo que planteamos es, bueno, yo me concentro en esa parte, en ver cómo le encontramos variación a todas estas páginas tras páginas de personajes hablando y que tanto Lu como Agus se concentren en la parte más difícil, que es eso, llevarlo a el dibujo terminado. Con lo cual fue un laburo intenso, pero bastante menos que el que después tuvieron. Y después la parte de rotulado, que son los globitos. Ahí está. Bueno, sí, eso es un trabajo que es un poco más mecánico, no tiene tanta impronta artística, pero sí requiere el rotulado, es decir, en qué lugar se pone cada uno de los globitos. Es un arte que cuando funciona bien debería ser imperceptible. A veces pasa que uno está leyendo una historieta y no entendés qué globito viene antes o qué personaje habla antes de cuál. Eso es porque no está del todo claro. La idea es que siempre sea como una Z, ¿no? De izquierda a derecha y después pasa para abajo. Entonces, si los globos están bien puestos, la idea es que no entorpezcan la historia, que vayan fluyendo y que se vaya entendiendo en qué momento habla cada uno de ellos. Así que esa es como la parte casi final, que la ventaja que tiene es que, no recuerdo qué tanto lo hicimos, pero a veces la ventaja de no poner los globitos de texto al mismo tiempo que se dibuja, volvemos al ejemplo de Kino, él lo hacía, él al mismo tiempo que dibujaba también le ponía el texto.
Esto se hizo con posterioridad, entonces tiene la ventaja que siempre puedes o agregarle un diálogo si te parece que la secuencia no se entendió, o se lo quitas cuando te parece que quedó algo medio redundante. Creo que no hicimos nada de eso, ¿no? Fue lo último que hicimos, ¿no? Nos sentamos un día y fuimos mirando. Fue genial eso porque el rotulado le da una vida increíble después a los dibujos. Yo venía mirando lo que nos pasaban las chiquilinas, claro, sin diálogo, y es una cosa. Y después con Nico empezamos a chequear toda la parte del rotulado que iba a tener que aparecer, y era como, ay, mirá lo que dice, ¿no? Era como que nos sorprendíamos, claro, porque se había escrito hacía un tiempo. Y era como que, bueno, ahora sí, ahora todo tiene sentido, ¿no? Si falta eso también, que es una pata más, también súper importante en la narración y que termina como de... Sí, y también que yo creo que una de las cosas que ayudó a que el rotulado también se diera con esa facilidad es que al hacer Nicolás los bocetos iniciales, como que en esa parte ya estaba pensando dónde iban a ir los globos, dejando un espacio para que no taparan nada importante y que los personajes no obstruyeran. Que eso me parece que fue lo que hizo que fuera tan fácil, ¿no? Tengo una pregunta más artística. Sus influencias, o sea, porque bueno, Nacho dice Urumanga por ahí, que es muy divertido, me encantó, o sea, ya está, o sea, de acá ahora todos dicen Urumanga y esto se establece en la literatura uruguaya. Las influencias artísticas de ambas, porque en realidad o sea, yo no voy a negar que las stalkeé igual claramente, porque conozco también, bueno, Agus la conocía de antes, ya conocía su trabajo con en Instagram blog-a, es verdad, es algo así, y también vi el guiño en una de las paredes de la novela gráfica. Pero preguntarles a ustedes como artistas, ¿cuáles son sus influencias, los estilos que dijeron? Porque esto es un estilo bastante particular, que es como que se parece a cosas pero no se parece, ¿se entiende? Sí, claro. Bueno, la primera gran influencia que tuve yo desde la infancia era el cómic italiano Witch, que eso se ve que tiene fuertes influencias de Japón y del anime y del manga, y después me fui para esos lados también. Consumo mucho de anime, mucho manga y demás, y eso se ve reflejado en el estilo que terminé construyendo, que lo fui desarrollando a través de los años, intentando alejarme un poquito de eso tan característico como los ojos gigantes y demás proporciones, pero igualmente sigue siendo ese estilo que se sigue identificando. Yo con eso concuerdo con Lu, porque también soy muy del consumo del manga y más que nada la tipografía o cómo se hace también, el tema también los fondos va un poco por ese lado y toda la estructura del manga a mí me gusta pila, y lo mío también se mezcla un poco con el dibujo, más que nada Nickelodeon, más que nada va por ahí, también los colores van guiando, me han aplicado mucho en eso. Me dan un curso rápido porque capaz que no todos saben lo que significa manga. Básicamente un cómic japonés. Literal, es eso, no es tan complicado. Le puse como el nivel de tensión al sol. Créanme que es lo mismo. Qué cómic, qué novela gráfica, qué historieta, es toda la misma magia, por suerte. Y además entiendo que está el manga, el manhwa, otros nombres también. Sí, el manhwa, que es coreano, manhua, que es chino, y o sea, hay cosas más allá. Claro, el manga, que eso es algo que vamos a estar estableciendo. Hay algo que también es súper interesante, y bueno, que acá Nico nos ayudó el año pasado. Nosotros de la Red Nacional de Club de Lectura tenemos un club que se llama Viñetas Abiertas, que lee específicamente cómics, novelas gráficas. Y lo que hicimos fue estudiar las escuelas, o sea, leímos sobre la escuela franco-belga, claramente está Asterix, ¿no? También está Tintín y demás. Después leímos sobre lo que es lo estadounidense más indie. Estuvimos después lo más... Bueno, ahí fue Nacho, también estuvo cuando hablamos bien de DC, de Marvel, ¿no? También lo que son del cómic de superhéroes. También empezamos a hablar de lo que era la escuela uruguaya, la escuela argentina. Entonces hay mucho para entender y comprender de lo que es el universo de la novela gráfica, para que puedas acercarte a él con más respeto. Yo creo que hay un punto también de una...
Se dice que, acá les pregunto a ustedes, se dice que el lector de manga o lector de cómic es muy de nicho. ¿Ustedes consideran que eso es así? O para mí, por ejemplo, Cordón Sojo, para las personas que no conocen el género, es una puerta de entrada muy interesante. ¿Qué piensan ustedes? Puede ser de salida también si no les gusta, vayan a su derecho. No, lo que pasa es que, no sé, a mí consumimos distinto también, porque yo manga, por ejemplo, no consumo. Yo soy como, soy una señora grande y consumo cómics de señora grande, ¿no? Ya como de autores, ya como de esas historias. Pero siempre fuimos consumidores de lo gráfico, es decir, cuando éramos niños leíamos revistitas, el Pato Donald, Superhéroes, La Hora de la Siesta, nos mandaban con las revistitas y después, nada, empieza como otras cosas, la narrativa con suerte y dejamos esas cosas. A mí me pasó que volví al mundo, a este mundo recién como a los 20, 21 años, que empecé a acercarme, bueno, a Neil Gaiman, a Alan Moore y todos estos, que también en esa época, en los años 90, fue como una explosión. Pero bueno, tuve que tener como ciertas personas en el momento indicado que me dijeron, lee esto, te va a gustar, ¿no? Como, creo que eso también pasa mucho, que muchas veces no están a simple vista, pero hay que buscar. Creo que si hay ganas de entrar en este mundo, en Montevideo sobre todo, hay cada vez más estantes en las librerías donde puedes conseguir cosas súper interesantes. Sí, y creo que lo interesante de la generación de Lu y de Agus, a diferencia de la nuestra, es que es mucho menos prejuiciosa respecto a las cosas que leen. Cuando yo empecé a hacer historieta, comienzos de la década del 2000, la generación previa todavía veía con mucho recelo que quisiéramos hacer cosas de superhéroes, por ejemplo, porque lo veían una cosa demasiado extranjera, que no tenía que ver con nuestra tradición de historieta. 10 años después de eso pasó lo mismo con el manga, que decía lo mismo. Mirá, ¿por qué en vez de replicar todos esos códigos visuales y narrativos japoneses, no te concentras en lo nuestro? Y lo interesante, y ese neologismo que inventó Nacho es como muy descriptivo de esto, con esta especie de urumanga, es que ellas en realidad no es que intentaron replicar todos y cada uno de los tics y los modismos de lo que hace un japonés que viene con un background cultural muy distinto al nuestro, sino que es una amalgama de todo eso, de los dibujitos animados que vieron, de los manga, pero también de otro tipo de historietas infantiles. Entonces, eso es interesante porque no tienen esa como estigma de, bueno, ¿por qué no haces algo nuestro en vez de andar como tratando de replicar algo que ya se probó en otro lado? Hay una cosa que también me parece importante, que es, no quiero ponerle mucha carga en sus hombros, o tal vez sí, en lo que se puede convertir esto, ¿no? Porque en realidad lo que es este urumanga y lo que es, para las personas que no conocen, es una invitación a conocer más y a acercarse, a entender nuevas formas de contar historias, de nuevos formatos, a entender que son lenguajes distintos, que son no ponerse a comparar. Yo lo hice un poco en broma, un poco en serio, lo de ponerme a mirar el libro y la novela gráfica, pero también entender que para quienes hay un pool de talento muy bueno en Uruguay con respecto a lo que es la novela gráfica, a los cómics, a los mangas, etcétera. Y hay mucha gente que está esperando, que vieron que muchas veces funciona por referencia. Si hay alguien que ya lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces también es muy importante eso del rol que ocupa, no porque los que somos más viejos, sino el rol que Lu y Agus sean jóvenes, que estén desprejuiciadas con respecto a la lectura, también a las nuevas voces, y también la responsabilidad de nosotros como lectores de dar la oportunidad a conocer esas historias, y también, si nos copa, que les va a gustar un montón, o sea, no afirmo ni niego, les va a re gustar, que ustedes también lo recomienden, porque eso también es parte. Cuando uno regala, una cosa que yo siempre cuento es, no sé regalar cosas que no sean libros, o sea, eso es terrible lo mío. Las personas que me quieren saben que le vamos a llenar la biblioteca, ¿no es cierto? Pero cuando uno piensa en regalar un libro, por algo lo es. Entonces yo les voy a preguntar, y con esto vamos a ir cerrando, es, ¿por qué ustedes le regalarían Cordón Sojo a alguien que quiere? No me miren con esa cara, era obvio que vamos a ver la parte emotiva, llanto. ¿Lo regalaría? Vamos a considerar que sí, todos van a responder esa. Empezamos, Nati.
No, yo lo regalaría porque es un trabajo del que creo que estamos muy orgullosos. Digo orgullosos porque así lo incluyo a Nico también. Que dio mucho trabajo, pero eso no es lo importante, porque no es lo que le da valor. Pero yo lo siento así como algo, un proceso largo, lindo, que también los fui conociendo a ellos un poco más. Y creo que creamos un lindo producto, una obra redondita, me gustan muchísimo los dibujos, no sé, estoy como embelesada. Eso que te decía, lo tengo ahí arriba, lo abro y bueno, por ese lado, por ahora me gusta y capaz que en unos años digo, che, mirá lo que pusimos acá. Pero por ahora sí, lo regalaría porque me parece que lo hicimos bien. Sí. Bueno, yo rapidito, ¿por qué yo lo regalaría? Porque todos o ya tuvimos 20 años o eventualmente los tendremos y me parece que es una historia que es muy universal. Más allá de que pudo haber cambios mínimos respecto a la edición de 2014 en libro y la de 2024, yo tengo 10 años, o sea, todo eso me sucedió 10 años menos, claro, 10 años antes, a comienzos de los 2000, y si bien estaban hablando de una generación que no era la mía, me sentí muy identificado con todas esas situaciones, y me parece que eso va a seguir funcionando porque lo que está contando la historia es algo como muy, muy iniciático que todos en algún momento de la vida vamos a pasar, y creo que todos nos podemos sentir identificados con esa clase de historia. Bueno, yo ya he regalado a amigos porque realmente siento que lo mismo que dice Nico es una experiencia en general también como a mis amigos que son de los veinteañeros, digamos, ya estamos como que todos entrando en eso y también compartir el trabajo que se hizo que fue hermoso y así como dice Nati, está muy orgulloso, o sea, es como todo un conjunto de cosas que decís, 4 personas acá y perfecto, básicamente, perfecto. Bueno, yo también lo regalaría porque es un proyecto en el que estuve trabajando mucho tiempo, que estoy muy contenta con el resultado y creo que es una historia que le puede gustar a cualquiera, que si no lo vivió por una parte, lo vivió por el otro y se puede identificar y reconocer tanto Montevideo como las historias que se están contando en el libro mismo. Y bueno, para cerrar, yo lo regalo primero porque chequen que si tienen pulso ustedes. Si tienen pulso, se emocionan por las historias que tiene para contar, porque esto es de amor, de iniciación, de descubrimiento, de amistad, de coqueteo con el entorno, coqueteo con lo prohibido, y al final del día lo que más importa es el encontrarse a uno mismo, y creo que eso es de lo más importante. Así que yo les quiero agradecer a ustedes porque me encontré un poquito a mí misma en esa historia. Y realmente los invito y las invito y les invito a que ustedes también se encuentren a sí mismos. Así que muchas gracias a todos. Un aplauso para los artistas, les artistas. Y vamos a ver unas musiquitas con Nico Siganda y quédense acá por la vuelta que vamos a estar... Gracias, Joa, muchas gracias.